¿qué tal? Bienvenidos a Lumbrera, Periodismo Cultural. El primer episodio de la primera temporada de la que esperemos sea un foro amplio para la presencia de diferentes creadores en el ámbito cultural, principalmente de la Ciudad de México. Hoy, en este primer programa de nuestra primera temporada, la cual estará dedicada a las letras, tenemos la presencia de tres mujeres escritoras. Sandra Becerril, guionista, escritora sobre todo de temas de terror. Ivonne Reyes, escritora de temas un poco más cercanos a la realidad y que tienen que ver con situaciones policíacas. Y Minerva Rodríguez, que es muy cercana a la literatura para jóvenes y niños, pero también con una amplia experiencia en temas relacionados con el terror y con el true crime o con el crimen verdadero. Ellas nos estarán acompañando y nos darán su opinión acerca de cómo es el proceso creativo en la literatura. En qué momento el autor debe de comprender que el texto debe de darse por finalizado y también qué tan importante es para los autores, para las autoras, pensar en sus futuros lectores. En realidad el lector, el público, tiene una injerencia dentro del proceso creativo. De todo eso estaremos platicando con Minerva, con Ivonne y con Sandra Becerril, que también nos acompaña hoy en Lumbrera Periodismo Cultural. Si alguien ha venido en ascenso durante los últimos años en la escena de las letras mexicanas es sin duda Sandra Becerril. Su pluma ha explorado tanto el guionismo cinematográfico como la literatura en general. Durante el último año incluso llegó a estar nominada a diferentes premios en diferentes festivales del mundo y en México también se reconoce su labor como guionista, siendo nominada a un Ariel, a la recepción de un premio Ariel. Sandra nos hizo el favor de regalarnos unos minutos y platicar con nosotros sobre el proceso creativo. ¿Qué es para ella el proceso creativo y cómo interviene el lector en este trabajo del escritor? En realidad hay un sobrepeso. ¿Qué es lo que sucede con esta figura anónima que al final de cuentas es el lector? Sandra afortunadamente tuvo un espacio en su apretada agenda y nos da su opinión aquí en Lumbrera, Periodismo Cultural. Hola a todos, soy Sandra Becerril, escritora y guionista. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo definiría el proceso creativo? Para mí el proceso comienza con la idea de una historia. Cuando tengo una idea resumida en una tesis o en una premisa que pueda escribir en una sola línea, es cuando comienza. Y a partir de ahí defino quién va a ser el personaje, cuál va a ser su conflicto, cómo va a ser la atmósfera, qué tono voy a usar, qué género voy a escribir. Todo esto es parte de mi proceso creativo y este proceso puede ser muy largo, puede ser más largo para mí incluso que la misma escritura, porque entre más definido lo tenga, cuando me siente a escribir, va a ser mucho más fácil después la corrección de los textos. No es sencillo sentarse a reescribir algo que nada más corregirlo. Es por eso que este proceso para mí es mucho más importante que la misma escritura. ¿Qué papel juega el futuro lector en el proceso creativo? Bueno, para mí también es algo importante porque tengo que saber desde el inicio a qué tipo de lectores va dirigido mi texto para saber qué tono voy a usar. No es lo mismo escribir para algo infantil, para adolescentes, adultos, gente que es súper fan del género de terror. Eh, no sé, alguna vez me pidieron, por ejemplo, un texto para una película religiosa. Entonces, para mí sí es importante saber qué tipo de público va a leer mis textos para poder yo definir el tono que voy a usar en mis letras. Sin embargo, ya cuando empiezo a escribirlas, pues ya me dejo ir. Ya no me fijo tanto en eso porque lo tengo definido desde un inicio. La finalización de un texto para mí se define dependiendo del texto. Cuando es un guión, es desde el momento en el que lo empiezan a preproducir. Porque a pesar de que yo lo escriba y piensa que ya esté terminado, muchas veces cuando cae en las manos de los directores o de los productores requiere ciertos cambios, que además van a caer en las manos del director de arte, el director de casting, del realizador, etcétera. Y para mí los guiones no están terminados hasta que están siendo producidos. En ese momento pienso que hay que dejar ir los textos en las manos de los directores expertos de cada departamento y confiar en la visión de cada uno de ellos. Sin embargo, cuando es una novela, para mí es un poco diferente.
lo corrijo a veces hasta 5 o 6 veces. En el momento en el que un editor interesado en la publicación lo tiene en sus manos y ya me da sus sugerencias, yo le hago una última corrección con esto, ahí se termina para mí este proceso, porque ya va a quedar también en las manos de los correctores de las editoriales. Tengo textos que todavía están en los cajones, que no han sido publicados, pero procuro que no tengan tantas correcciones, porque si no de pronto me puedo desviar del mensaje inicial o de la tesis inicial de la que yo quería hablar en mi novela. Entonces, por lo general también los corrijo varias veces y después en algún taller o con algún compañero novelista, experto en el género que estoy escribiendo, para que me dé sus puntos de vista, porque esta retroalimentación para mí es muy importante. Ivonne Reyes es una joven escritora que ha dedicado parte de su trayectoria a el true crime, al crimen verdadero, a adentrarse en la mente de los homicidas, pero también a trabajar del lado de la víctima. Ivonne Reyes, en una de sus primeras novelas, obtuvo el premio Vuelta de Tuerca, este certamen literario que se da hacia los escritores de tintes policíacos. Ella estuvo con nosotros también en Lumbrera Periodismo Cultural y nos da su opinión sobre el proceso creativo. ¿Qué es lo que sucede en este gran espectro que tienen los escritores cuando están preparando sus textos? ¿De qué manera intervienen los lectores y en qué momento el escritor sabe que tiene que dejar ir su texto? Ivonne Reyes nos regaló unos minutos a Lumbrera Periodismo Cultural para hablarnos precisamente sobre esto, sobre todo este proceso por el cual atraviesan los escritores prácticamente de manera cotidiana cuando están trabajando su nueva obra literaria. ¿Qué es el proceso creativo? Yo creo que el proceso creativo tiene una parte racional, estructurada, donde los escritores decidimos el efecto que queremos lograr en nuestro escrito. Dotamos a nuestros personajes de biografía, apariencia, forma de hablar, les damos emociones y buscamos obsesivamente las palabras exactas que digan lo que tenemos en mente. Construimos tramas, nos ocupamos de la gramática y de lo prolijo o desasiado que consideramos debe quedar nuestro escrito para lograr el efecto elegido. En este sentido, el acto creativo es un proceso deliberado y maquiavélico donde elegimos el tipo de narrador, las conjugaciones verbales, la estructura del escrito, la atmósfera, la época, el género literario, el tono que queremos conseguir. Hacemos un argumento que sea la columna vertebral de nuestra creación, pero al mismo tiempo el acto creativo es un acto mágico, incomprensible, que se gesta en un lugar ajeno a nuestro entendimiento, que nos lleva constantemente a la sorpresa creativa de decirnos, ¿cómo se me ocurrió esto? ¿De dónde lo saqué? Donde nos sabemos una antena o una especie de medium de la creación universal, por muy planeado y estructurado que sea nuestro acto creativo. ¿En qué momento se decide la finalización de un texto? Si la pregunta se refiere a en qué va a acabar la obra literaria, he escuchado de algunos escritores que no saben a dónde van y lo van descubriendo junto con sus personajes. Pero en mi caso, no empiezo un texto sin saber exactamente a dónde voy. Y cada decisión que tomo va encaminada a lograr, por un lado, la emoción que elegí y por otro lado, al final que ya tengo decidido. Ahora bien, si la pregunta se refiere a cuándo dejo de corregir un texto y lo doy por concluido, esto es, lo dejo descansar algunos días y después me enfrento a él ya no como escritora, sino como lectora. Y si el texto me transmite la emoción que yo elegí y además la lectura fluye sin sobresaltos, cuando transito por el texto sin tropiezos, entonces sé que está terminado. ¿De qué manera trabajan las escritoras que están destinando su quehacer literario hacia los niños y los jóvenes? Pues Minerva Rodríguez nos regaló unos minutos y nos comparte su experiencia también para platicarnos cómo es que ve ella a su lector, de qué manera lo va sintiendo mientras va avanzando en su trabajo. Minerva, que también ha dedicado buena parte de sus letras a algunos temas un poco más fuertes, como podría ser el canibalismo y los asesinos seriales, se da un momento, se detiene y replantea su quehacer literario ahora con jóvenes y para niños. Es igual la manera de trabajar para adultos y para niños. Minerva se toma unos minutos y nos comparte su opinión en Lumbrera Periodismo Cultural.
Personalmente, los textos que escribo están pensados para un tipo específico de lector, porque yo escribo para niños o para jóvenes. Entonces, mi proceso creativo juega en función de mi lector. Y es un compendio de autores en común, de temáticas que puedan interesarles, que les llamen la atención y que les apasionen tanto como a mí, para que puedan entrarle de lleno al texto que estoy escribiendo. Entonces, pues el papel, al menos del futuro lector al que yo voy a dirigir la obra, pues es primordial para mí. El proceso creativo para mí cobra vida a partir de una idea. Esta idea que uno tiene para concebir una obra nace a partir de una especie de organigrama mental que vamos acomodando, ¿no? Conforme vamos investigando más sobre el tema, vamos leyendo más bibliografía, vamos viendo más películas, vamos incluso consultando obras de arte, cualquier cosa que nos ayude a tomar la dirección que queremos o que descubrimos que no queremos para haber terminado pues esta obra. A veces el proceso creativo es la sustancia de la obra que queremos hacer, pero siempre nos ayuda los elementos externos, las cosas que ya están ahí y que nos dan luz. Hemos llegado al final de la emisión del primer capítulo de la primera temporada, la cual estará dedicada a escritores, escritoras y a todo el proceso que tiene que ver con el quehacer literario. Muchas gracias por su atención. Compartan nuestro video en las diferentes redes sociales. Les recordamos que semana con semana estaremos presentando contenidos nuevos para todos ustedes. Recuerden, Lumbrera, periodismo cultural, grabado desde las instalaciones de Clotomedia.